A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Esta semana voy a hacer un comentario sobre las semifinales y sobre la final de la Copa Chenel. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Bueno, siempre empiezo con unas palabras prácticamente idénticas, que es que os tenéis que hacer de domingueros premium en altoroporloscuernos.es, porque os vais a enterar de un montón de cosas que no emitimos en abierto. Y hoy os tengo que enseñar esto, que es mi último libro, La otra vida de Joselito. Es una... bueno, pues es... una novela sobre lo que hubiera sido la vida de Joselito si no muere en Talavera, y yo creo que va a interesar mucho a todos los aficionados. Vamos a hacer una presentación, creo que bastante interesante. Ya os diremos cuándo va a ser la presentación, pero ya de momento pues está en las librerías. Y bueno, yo espero que os guste mucho, porque yo he disfrutado mucho escribiéndolo y supongo que vosotros vais a disfrutar leyéndolo. Es una visión de Joselito totalmente novedosa. Tú fíjate esto, te voy a contar una cosa que no sabes. Yo he hecho pasillo en Madrid. Oye, tú has toreado mucho en Perú, ¿qué nos puedes contar de Perú? Bueno, puedo contar que aquello es una aventura. Aquello es, desde que llegas y pisas el aeropuerto de Lima, es estar en el filo de la navaja constantemente. Y como digo, los toreros de ese aire vertical, de ese aire de ciprés, pues siempre me han gustado mucho, que son toreros que muchas veces han sido tachados de fríos. Su toreo quizá es demasiado, ¿cómo decir?, demasiado geométrico, demasiado lineal, sin la voluptuosidad de la línea curva, pero a mí son toreros que me han encantado. Y dentro de mis debilidades, sobre todo tengo dos, que son Joaquín Bernado y José Fuentes. Y bueno, pues en estos últimos días a lo que me he dedicado es a ver pues las semifinales y la final de la Copa Chenel. La Copa Chenel ha sido un certamen de matadores de toros que ha habido en la Comunidad de Madrid y que arrancó en el mes de agosto y ha tenido su final el pasado sábado en Cadalso de los Vidrios. La verdad es que la primera fase de la Copa Chenel no la vi, porque coincidió con el certamen de novilladas de Castilla y León, de novilladas sin picadores, del cual yo era jurado. Pero sí que he visto el final de la Copa Chenel, pues he visto tanto las semifinales como la final. En primer lugar, me parece bastante desafortunado el título de Copa Chenel. Parece la invitación a la segunda consumición de un puticlub de carretera. Se tenía que haber llamado Trofeo Antonio Chenel Antoñete, una cosa bastante más seria que Copa Chenel, que suena a cualquier cosa, no santa. Pero como ya he dicho, aunque no vi el principio del certamen, pues sí que he visto las semifinales y la final, y ha sido muy interesante. Y yo creo que todos los que han estado tanto en Valdemorillo como en San Agustín de Guadalís como en Cadalso de los Vidrios, pues han salido muy satisfechos, porque los espectáculos que se han ofrecido siempre han sido muy auténticos. Y además creo que hay un justo ganador, que es un torero que estaba totalmente en la playa del toreo, totalmente aparcado, un torero al que le habían echado un pozo y que desde luego ha demostrado que puede ser figura del toreo, que es un torero importante, que es obligatorio que confirme la alternativa en San Isidro y que desde luego ha hecho méritos suficientes para que se cuente con él. Este torero se llama, o este matador de toros se llama Fernando Adrián y es de Torres de la Alameda. La primera semifinal se celebró en Valdemorillo. 3 toros de
Zacarías Moreno y 3 de Prieto de la Cal, aunque en realidad al final fueron 4 de Zacarías Moreno y 2 de Prieto de la Cal, porque hubo que devolver uno de Prieto de la Cal porque se partió un pitón al derrotar contra un burladero en cuanto salió del toril. Los de Prieto de la Cal, la verdad es que dieron un juego totalmente decepcionante, ¿eh? Uno blandísimo y el otro pues muy descastado y sin apenas embestida. Fue mucho más interesante lo que trajo Zacarías Moreno. Hubo uno primero que pasaba sin clase, que no fue nada del otro mundo, luego hubo uno completamente rajado, pero luego sí que Zacarías lidió 2 toros verdaderamente importantes, uno por encastado y otro por bravo y de gran clase. Por cierto, en el cuarto de la tarde, que era muy encastado, mucha gente pidió el indulto del toro. Y aquí Zacarías Moreno dio una lección ejemplar. Zacarías Moreno salió del burladero en el que estaba y se dirigió al presidente para que el toro fuese estoqueado, porque consideraba honradamente que el toro no merecía el indulto. Quiero destacar la actitud de don Zacarías en unos tiempos donde normalmente lo que interesa es que se indulte al toro, porque aunque no se lo merezca, es una forma pues de dar que hablar y de hacer propaganda a la ganadería. Pues aquí Zacarías demostró que es un señor y desde luego estuvo muy acertado, porque a mí tampoco el toro me pareció de indulto. Fue un toro que se movió mucho, pero que quizá le faltó bravura en el caballo y clase en la muleta. Pero que lo apunten. Todos esos que en cuanto hay un indulto, todos esos ganaderos que en cuanto se propone un indulto se suben al carro, incluso lo jalean y lo provocan ellos, aunque el toro no se lo merezca. Hay que portarse como don Zacarías. Demostró que es un señor y también demostró que su ganadería va a ser muy importante en los próximos tiempos, porque ya el otro día, a finales del mes de agosto vimos en Colmenar Viejo un toro de Zacarías que cuajó Diego Urdiales de gran clase. Y el otro día en Valdemorillo vimos otro también extraordinario. A Zacarías los toros le embisten mucho, le embisten con gran clase y por lo tanto yo creo que va a ser un ganadero importante. Fernando Adrián, pues se encontró con uno primero de Zacarías que iba y venía sin aportar mucho, y luego se encontró que era el sobrero, y luego se encontró con este toro que repitió mucho. Y aquí demostró Fernando Adrián que tiene mucho fondo, porque esos toros que repiten tanto agobian mucho y desde luego exigen muchísima firmeza y muchísima determinación y desbordan a muchos toreros. Bueno, pues Fernando Adrián en ningún momento fue desbordado por el toro, fue capaz de bajarle la mano y de darle muletazos largos, y al final incluso le terminó imponiendo el ritmo de la faena. Además mató muy decididamente de una buena estocada y cortó 2 orejas. Estas 2 orejas le ponían por méritos propios en la final. Jesús Enrique Colombo tuvo ese toro de Zacarías Moreno del que ya he hablado por su gran clase, es decir, la gente pidió el indulto del cuarto, pero si hubiera habido un toro merecedor de indulto fue el quinto, que fue un toro con mucha clase. Y estuvo muy por debajo de un toro de tanta calidad. Fabrica pases en cadena, pero el toreo hay que paladearlo, hay que disfrutarlo, hay que hacerlo con despaciosidad. Muy por debajo del toro, cortó una oreja, pero una oreja de poco peso. Y quien tuvo muy mala suerte fue Siegas, porque le tocó uno primero de Zacarías Moreno que no embistió prácticamente nada y que se rajó prontísimo, y luego uno de Prieto de la Cal que no valió un duro. Pero a pesar de que prácticamente no pudo hacer nada porque no tuvo lote, su disposición fue muy buena, lo intentó en todo momento, mató bien y lo que hay que destacar sobre todo es cómo toreó a la Verónica al de Zacarías Moreno, al tercero de la tarde, que vuelvo a repetir, fue un toro que luego pegó el culo a las tablas y con el que no se pudo hacer casi nada, pero salido del toril, mientras el toro iba y venía, toreó con el capote de modo extraordinario, muy asentado, jugando muy bien los brazos y muy despacio. Y Siegas ha tenido muy mala suerte en esta semifinal, porque es que le tocaron 2 toros que era imposible triunfar con ellos,
pero desde luego las sensaciones que ha dejado pues han sido muy buenas, porque con el capote se ha visto un torero muy asentado que torea despacio y un torero que merece que se le den oportunidades. Y al día siguiente, en San Agustín de Guadalix, se celebró la segunda semifinal, que fue un gran espectáculo propiciado por 3 toros de Celestino Cuadri muy interesantes y 3 toros de Revuelga muy interesantes también. Fue una gran tarde de toros. Los toros eran muy astifinos y estaban extraordinariamente presentados. Eran toros de plaza de primerísima categoría. Y desde luego lo vivido en San Agustín de Guadalix puede que haya sido la tarde de más contenido o de las tardes de más contenido de toda la temporada. El contenido que impone el toro de casta. Y el toro íntegro. Y el toro de verdad. Y el toro sin manipulación. San Agustín es una plaza de tercera, es una plaza pequeñita, pero por la seriedad que impusieron los toros en cada momento, había ambiente de plaza exigente y de plaza importante. Fue una gran tarde. Me gustaron mucho los toros de Cuadri, me gustó mucho el primero. Un Cuadri que podríamos decir prototípico en las hechuras, un tanto destartaladas, pero muy serias, y prototípico en el juego. Era un toro con un buen pitón izquierdo, pero era un toro que no regalaba nada. Había que tragarle un poquito, y después de tragarle era cuando el toro iba. Pero fue un toro muy interesante. Luego el toro tercero de Cuadri también fue un toro que también tuvo un pitón izquierdo bueno, lo que pasa es que tuvo poca fuerza. Y luego el quinto, pues es un toro de Cuadri que me sorprendió muchísimo. Bueno, era enorme el toro podría pesar fácilmente 680 kilos, era un auténtico tren. Pero lo más sorprendente es que ese tren, con aquella presencia y con tantos kilos, embestía con la ingenuidad y la suavidad de una becerra de tienta. Que eso, claro, a mí me llamó mucho la atención, porque el toro de Cuadri, por bueno que sea, generalmente es un toro que exige muchas cosas. Exige muy buena colocación, exige unas alturas y unos toques muy precisos, exige no dudar nunca. Es un toro costoso, por bueno que sea. Es un toro que se entrega cuando está dominado. Mientras no está dominado, es un toro que no se entrega. Bueno, pues este es el Cuadri más ingenuo que he visto en mi vida. O sea, fue un toro con una facilidad enorme. Y claro, era impresionante ver embestir aquel torazo con aquel corpachón con esa facilidad. Fue un toro de triunfo claro. Por lo tanto, los Cuadri fueron muy interesantes. Pero es que los Revuelga también estuvieron muy bien. Hubo un primer Revuelga típico de la rama Buendía, de Santa Coloma, un toro muy inteligente, un toro que se sabía bien lo que se dejaba atrás, un toro que desde luego pedía los papeles, pero que es un toro que desde luego tiene que salir en estas corridas, porque a los toreros no solo hay que verles la estética, sino también el valor y la capacidad profesional, el oficio. Luego hubo otro toro, el cuarto, que fue un toro muy bueno, un toro que se arrancó bien al caballo y que tuvo mucha nobleza en la muleta y cierta calidad, y al que se le dio la vuelta al ruedo con merecimiento. Por ponerle un pero, quizás se salió un poquito por fuera de la muleta al final del muletazo, pero esto todavía lo hacía más fácil para el torero. Y luego un sexto que dio gran juego en el caballo, le pusieron de largo 2 veces, pero quizá el quebranto que sufrió en el caballo fue tanto que luego el toro pues se vino abajo y sobre todo se distrajo, que eso es muy del encaste Santa Coloma. Cuando deciden no pelear, cuando se sienten vencidos, muchas veces pues lo que hacen es distraerse y tener la cara puesta en las nubes. Y más que embestir, simplemente pues pasar arrollando, ¿no? Entonces el toro, como digo, pues se vino abajo de un modo muy evidente, pero era un toro que al menos había peleado bien en el caballo. Como se puede ver, el comportamiento tanto de los Cuadris como de los Revuelga fue un comportamiento variopinto, pero muy interesante. El primer espada de la tarde fue Fernando Robleño, que tuvo un gran lote, porque se llevó ese toro de Cuadri muy exigente, pero que cuando estabas bien colocado y le echabas la muleta bien, obedecía muy bien, sobre todo por el pitón izquierdo, y le tocó el gran toro de Revuelga. Vio claramente que el pitón bueno del toro de Cuadri era al izquierdo,
y lo aprovechó. Y luego también, claro, vio claramente las buenas cualidades y la nobleza quintaesenciada del toro de Rehuelga. Yo creo que Robleño se lo pasó muy bien, porque tuvo un lote muy bueno. Y bueno, pues quizá faltó unas series más largas, ¿no? Y dejar a veces la muleta puesta en la cara, pero bueno, toreó bien, hizo dos faenas estéticas y desde luego pues esta actuación le aupó a la final porque cortó 2 orejas. Y al Cuadri le hubiera cortado algo de haber estado certero con la espada, pero dio la vuelta al ruedo. Paulita fue el segundo espada del cartel. Se encontró con el Rehuelga listo, con el que hizo un esfuerzo, y luego se encontró con ese de Cuadri, que a pesar de que era un camión, de que era un tren de mercancías, pues tenía una nobleza quintaesenciada y embestía muy bien. Hizo el esfuerzo con el Santa Coloma listo de Rehuelga, pero creo que estuvo bastante por debajo de la gran calidad del toro de Cuadri. Quizá le impuso el volumen del toro, porque el volumen debe de imponer mucho cuando se torea muy poco. Él quiso, pero yo creo que nunca cuajó al toro, pero de todas maneras alguna oreja hubiera cortado. Lo que pasa es que con la espada se perdió completamente y estuvo desastroso con los aceros, Y luego el tercero de espada de la terna era Tomás Angulo, un torero de Badajoz muy nuevo que ha toreado muy poco y que no tiene mal estilo. A su primero, que fue un Cuadri flojito, pero que tuvo buen pitón izquierdo, le dio naturales sueltos buenos. Y luego se encontró con ese toro de Rehuelga que se vino abajo después del tercio de varas y que simplemente topaba. Pero no tiene malas maneras, hay que volverle a ver. Como veis, corrida muy interesante, donde por lo general los toreros estuvieron por debajo de los toros. Y bueno, el sábado pasado pues llegó el gran día, llegó la final de la Copa Chenel, pues en el pueblo madrileño de Cadalso de los Vidrios, que por cierto, Cadalso de los Vidrios también había acogido en el mes de julio la final del certamen de novilladas con picadores de la Comunidad de Madrid y además ha celebrado una feria de novilladas organizada por el ayuntamiento. Por lo tanto, aquí tenemos que agradecer pues a la alcaldesa de Cadalso de los Vidrios la entrega que tiene para con la fiesta de los toros. Es de agradecer y desde aquí lo agradecemos. Pues un día espléndido en Cadalso de los Vidrios, una tarde primaveral, completamente soleada y sonriente, mucha gente, me sorprendió el entradón, estuvo prácticamente lleno, mucha gente y mucho ambiente, para ver la final con Robleño, Fernando Adrián y Jesús Enrique Colombo, y 3 toros de Adolfo y 3 toros de José Vázquez, antes Aleas, el hierro más antiguo de España. También el juego de los toros de las 2 ganaderías fue interesante. El primer toro de Adolfo era un toro imponente, de mucha cara, y era un toro muy típico del encaste, que es un toro que hace sufrir a los toreros, pero que yo creo que tiene que salir, porque es un toro que interesa al aficionado y es un toro que pone a prueba el valor de los toreros. Era un toro, como digo, con mucha cara, muy serio, que embistió bien al capote, pero cuidado cuando los saltillos embisten bien al capote, porque eso quiere decir que a partir de entonces se van a poner inteligentes y tobilleros, y es lo que sucedió. Llegó al último tercio pues muy inteligente, muy tobillero, quedándose muy corto, sabiendo lo que se estaba dejando detrás en cada momento, y por lo tanto era una papeleta para el torero. Y Robleño con él dio la cara. Fue capaz pues de robarle medios muletazos y construir una faena valerosa. Con el toro había que cruzarse mucho para engañarle. Había que estarle buscando el pitón contrario constantemente, entre pase y pase, porque en cuanto te quedabas al hilo, el toro sabía dónde estabas y se vencía. Y luego también era muy importante la muleta por abajo. La muleta por abajo, porque en cuanto la muleta iba un poco a media altura, también el toro te comía. Es un encaste que aguanta muy mal la media altura, todo lo que se le haga por abajo. Por lo tanto, el toro era muy exigente, el toro era muy difícil, el toro era una prueba dura. Un toro
con los que triunfó tantas veces Ruiz Miguel, que yo creo que ha sido el especialista más grande que hemos conocido en esa clase concreta de toro, en el toro tobillero y de viaje muy corto, de saltillo. Robleño, como digo, estuvo valeroso, su pelea con el toro fue garrida, y cuando fue capaz de irse al pitón contrario con decisión y bajar la mano, incluso le robó muletazos buenos. Un pinchazo en lo alto y oreja. Y luego le tocó un toro de José Vázquez, que fue un buen toro, un toro muy noble. Le toreó muy bien de capa, muy bien, toreó Robleño de capa a ese toro. Muy relajado y bajando la mano. Y la faena fue buena, fue una faena muy artista, una faena de mucho gusto, de buen sentimiento, que demuestra que Robleño, cuando le ponen delante un toro noble y un toro con calidad, pues es capaz de torearlo muy bien. Pero tuvo un defecto la faena, que fue la duración. Robleño estaba tan a gusto, se lo estaba pasando tan bien, estaba disfrutando tanto, que se pasó de faena. Y al pasarse de faena, luego el toro se puso muy difícil para entrar a matar. Hasta tal punto que le dieron 2 avisos y a punto de que sonara el tercero, y se atrancó con la espada. Es decir, lo que podía haber sido un éxito de 2 orejas matando a la primera, pues se transformó en 2 avisos. Y es que es muy importante tener sentido de la medida. Y eso que se dice y que suena tópico, de que en un momento concreto de la faena el toro pide la muerte, pues no es un tópico, es una realidad. Y cuando el toro pide la muerte, hay que matar entonces. Todo lo que se haga a partir de ahora, si no se mata, todas las series que se den, lo único que van a hacer es distraer la atención del toro, porque ya está dominado, y que la faena baje de intensidad, baje de calidad y que el público también se enfríe. Hay que tener sentido de la medida y hay que saber cortar cuando el toro está dominado. Y uno de los defectos del toreo contemporáneo, de todos los toreros, es lo largas que hacen las faenas. Normalmente las 2 o 3 últimas series suelen sobrar. Pues esto pasó. Robleño estuvo muy bien, pero le pasó con el toro, pero le pasó de faena y al final tuvo bastantes dificultades en matarle. Y esto probablemente hizo que el premio se le fuera. Porque si le hubiera cortado 2 orejas hubiera sido un serio candidato para ganar. Pero quien ganó, y con total merecimiento, fue Fernando Adrián, que dio una gran tarde. Tuvo un Adolfo que a mí me gustó bastante, un toro muy templado, un toro que embestía muy despacio, y Fernando Adrián le toreó muy templado y muy despacio. Y esto tiene un enorme mérito, y más teniendo en cuenta que no ha toreado prácticamente nada. Normalmente vemos cómo cuando un saltillo embiste muy despacio, el torero de turno sufre mucho al verle pasar tan despacito y normalmente pega muchos tirones y no aguanta. En cambio, Fernando Adrián se quedó muy quieto y le llevó muy despacio y muy cosido a la muleta, le toreó muy despacio. Y a lo mejor no es un superclase Fernando Adrián, a lo mejor no es un artista exquisito, pero es un torero de concepto bueno y de concepto sólido, de muleta baja y arrastrada. Y le toreó muy despacio, pero muy despacio. Después de un pinchazo, de una estocada y cortó una oreja. A lo mejor, si no pincha, corta 2. Y luego tuvo un toro de José Vázquez, muy parado, muy venido a menos, pero que tenía cierta nobleza. Es decir, cuando se decidía embestir, también embestía con una cierta calidad. Fernando Adrián se puso muy cerca, que era la única forma de hacer embestir al toro, muy cerca y muy cruzado. Le esperó mucho y le pegó muletazos buenos. Después de un pinchazo cortó 2 orejas. Un pinchazo, una estocada, 2 orejas. Quizá la segunda oreja fue excesiva, porque había habido un pinchazo. Pero no es menos cierto que la había toreado despacio, toreó a sus 2 toros muy despacio, y sobre todo que la impresión de conjunto que dio Fernando Adrián fue excelente. De un torero que es muy valiente, que se asienta mucho, que se queda muy quieto, que se los pasa cerca, que torea muy despacio, y que desde luego la impresión que he sacado es que es un torero que se le puede poner en cualquier feria, en cualquier plaza, porque puede triunfar con cualquier clase de toro, desde el exigente que repite y que exige un esfuerzo hasta el toro de clase al que hay que torear muy despacio. Puede hacer las 2 cosas. Por lo tanto, es un torero que es muy capaz, le veo muy capaz, le veo con mucha capacidad, y es un torero que merece estar en San Isidro y que merece que le pongan a torear, porque ha ganado con toda seriedad y con todo merecimiento
el trofeo. Vuelvo a repetir, no es un superclase, pero tampoco le hace falta, porque el concepto es bueno, se queda muy quieto y puede con los toros, y los lleva despacio. El tercer espada de la terna era Colombo. Bueno, con las banderillas estuvo muy desacertado, porque es que lo hace todo tan rápido y tan a toro pasado que cabrea a los aficionados. Hay que banderillar más despacio y hay que clavar más en la cara. Y luego, pues, a mí me gustó mucho su primer toro, un manso declarado en el caballo, pero que a pesar de esa mansedumbre, en el primer tercio, luego tuvo una clase sensacional en la muleta. Toro de mucha calidad, sobre todo por el pitón izquierdo. Y con este toro estuvo menos rápido, estuvo menos acelerado de lo que en él es costumbre, pero me faltó algo. Por ejemplo, le dio dos naturales buenos y corta la serie. No, hombre, no, insiste, torea más por el pitón izquierdo, cuájalo completamente por el pitón izquierdo, que el toro es de dulce. Aun estando más sosegado de lo que es habitual últimamente en él, yo creo que estuvo por debajo del toro. Le cortó una oreja, pero estuvo por debajo del toro. Y luego salió un Adolfo en sexto lugar, ya de noche, que a mí me gustó mucho. Un toro bravo en el caballo y el típico saltillo en la muleta, que depende de las manos en las que caiga. Cuando estuvo delante de algún capote templado, se vio que el toro tenía una embestida larga y humillada. El problema fue que en este toro Colombo estuvo muy acelerado. Y el aceleramiento, los toques bruscos, la rapidez, si hay un encaste que lo soporta mal, es el de Saltillo, es el toro de Victorino Adolfo. El toro de Victorino Adolfo quiere las cosas hechas con mucho sosiego, con mucha suavidad, sin toques bruscos, simplemente echando la muleta al hocico, y luego tiene que ser llevado muy despacio. Cuando no hay brusquedades, cuando se le echa la muleta al hocico y se le lleva despacito, tiene el toro un viaje extraordinario. Sin embargo, cuando se le pegan toques bruscos, cuando se tira de él con violencia, él se pone más brusco y más violento todavía. Y un toro que en un principio podía ser objeto de una gran faena, termina siendo un toro orientado, un toro que se queda corto, un toro que se queda por debajo y un toro que finalmente se pone muy difícil y al que es muy complicado torear. Y esto pasó en el sexto. Esto pasó. El jurado nombró a Fernando Adrián ganador del trofeo, como vicecampeón o subcampeón a Colombo precisamente, y como tercero a Robleño. La auténtica realidad es que tenemos un buen ganador y un ganador que merece que le pongan. Y una sugerencia de cara a próximas ediciones. Yo creo que de cara a próximas ediciones hay que poner como un corte, hay que poner un límite para dar oportunidades pues a gente que en realidad no está vista y que en realidad no se ha prodigado en ninguna feria importante. Es decir, yo creo que pondría el límite de que solo toreen los que tienen menos de 5 años de alternativa, o en caso de tener más, no haber confirmado alternativa en Madrid. ¿Por qué? Para dar oportunidades a la gente que verdaderamente no está vista o está muy poco vista. Yo es lo que haría, pero vamos, el trofeo ha estado muy bien. Y aviso a navegantes, para terminar, a mí este trofeo me ha parecido estupendo, y más en un año donde la Plaza de las Ventas no ha abierto. Pero lo que no puede ser este trofeo de ninguna de las maneras es un sustitutivo de la corrida de los domingos en Madrid. Esto que se haga los sábados, pero el domingo la corrida o la novillada en la Plaza de las Ventas. En ningún caso la Copa Chenel puede sustituir a las corridas de domingo en Madrid, como ya algún avispao y algún ventajista están sugiriendo. Y, por supuesto, cambiarle el nombrecito, que se llame Trofeo Antonio Chenel Antoñete, porque es que si no, pues es un nombre que a mí sinceramente no me gusta y creo que devalúa el certamen. Pero vamos, salvo estas críticas menores, el certamen ha estado francamente bien
y desde luego hay que agradecer a la Fundación todo lo que ha hecho este año por la fiesta de los toros. Sin la Fundación prácticamente no hubiera habido novilladas, y ha dado 4 certámenes de novilladas con picadores, el de Andalucía, el de Madrid, el de Castilla y León y el del Norte. Ha dado un certamen de corridas de toros en Madrid y también ha dado un certamen de novilladas sin picadores en Castilla y León, del que un día hablaremos. Por lo tanto, la actividad de la Fundación y de las administraciones implicadas ha sido muy importante y por lo tanto es de agradecer, porque ha sido la Fundación quien ha dado las mejores oportunidades a los novilleros y a los toreros menos vistos. Y desde luego esta actividad es de agradecer. Yo no sé por qué tiene tan mala prensa y la pegan tantos palos a la Fundación, porque su actividad este año es absolutamente encomiable y admirable. Y otra cosa, probablemente la Fundación Toro de Lidia sea el germen de la institución que la fiesta de los toros necesita para ordenarse y salir a flote. Y nada más, esta vez no me han echado el toro al corral. He estado, vamos, muy comedido, he durado media hora nada más. Gracias por vuestra atención. Seguramente la próxima semana pues voy a reunir aquí a un montón de amigos para hacer un resumen de la típica temporada 2021, que ha sido la temporada de Morante. Voy a reunir aquí a varios amigos para comentar la temporada 2021 y les vuelvo a enseñar mi nuevo hijo, La otra vida de Joselito. Espero que lo compren y que les guste. Y desde luego se lo firmaré a todo aquel que me lo pida. Muchas gracias y sigan viendo al toro por los cuernos.